Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a todos nuestros cibernautas, internautas que me siguen en las redes sociales y especialmente a mis seguidores, entre ellas especialmente en las páginas de Facebook y en mi canal de YouTube Pavo Roca, comunicando igualmente en Henry Cárdenas Meneses Televisión. Hoy vamos a tratar un tema de vital importancia para nuestro país, para nuestra sociedad. Se habla mucho en las redes sociales sobre la desobediencia civil, sobre todo del caso que ha habido con las posibles fraudes que han manifestado desde el mismo presidente Petro y el candidato Iván Cepeda. Eso ha hecho que los medios de comunicación, los periodistas, puedan dar su concepto, su opinión referente a este tema tan álgido que ha habido después de la segunda vuelta de la candidatura presidencial, donde dan por ganador a Abelardo de la Espriella, que lo han señalado, pues que han utilizado el software que se ha manejado desde Los Ángeles, Estados Unidos, para poder controlar a través de Vox, y se ha invertido más de 18.800 millones de pesos, como lo han denunciado, y en los medios están, para hacer este tipo de campañas publicitarias por los medios digitales y especialmente en Facebook, para que se desprestigie a este gobierno, para que se desprestigie a Iván Cepeda, para que se desprestigie todo lo que ha hecho el gobierno actual. Por eso quiero hoy hacer más que todo el programa buscando las fuentes de información que nos puedan profundizar y compartirlas con ustedes para que tengan más conocimiento acerca del tema. Hay varias fuentes de información, empezando por las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro. Algunas de ellas me voy a basar para leerlas textualmente, y los invito a ustedes que se complementen más de este tema de vital importancia. Necesitamos los colombianos documentarnos más en esta información para tener más información a la mano, la realidad, la verdad, para que no se esté dejando creer de información falsa, de mentiras, de manipulación por los medios tradicionales, como ha sido y se ha mencionado en RCN, Caracol, los medios digitales que hay por todos, como El País, La Silla Vacía, bueno, en fin, hay muchos medios digitales que tienen sus intereses políticos y sus intereses económicos, y ellos manejan su comunicación a su orden política, a su jefe político, que es el que le financia y le patrocina para que pueda sostener esos medios económicos y sostener a la cantidad de comunicadores, de periodistas que trabajan en esos medios. Por eso es importante ver los medios informativos independientes, los que son ya, digamos, hay influencers también que trabajan en esa fuente de información, aunque no son periodistas, no son comunicadores, pero ellos tocan temas referente a la actualidad del día y de lo que pasa en el gobierno. Hay influencers de la oposición y hay influencias también del gobierno progresista. Ambas hay que escucharlas. Yo soy uno de los que veo las partes importantes, digamos, el titular de RCN Caracol, pero me voy a la fuente más fidedigna, más real, como ha sido los medios de RTBC, los medios del Estado, de Irravisión, que allí se maneja la información con más pluralismo, con más verdad, y por eso tenemos que nosotros mirar quién de ellos está centrado en la realidad, en la verdad.
No es así dejarnos creer por los memes, por la información que envían esos personajes que trabajan enviando por medios digitales esos box con mensajes de desagravio, de, de todo lo que ustedes han visto para poder hacer mucho más fácil que un candidato gane, así como ha ganado Abelardo de la Espriella. Y ya se sabe y se ha denunciado, y pues de eso habrá y las investigaciones respectivas que ha señalado el presidente Gustavo Petro, donde tiene las evidencias. Y hoy precisamente los organismos internacionales que tienen que ver con los documentos electorales muestran cómo sí hay realidad de fondo de lo que ha denunciado el presidente Gustavo Petro. Que lo han pasado en alto, como ha sido el Consejo Nacional Electoral, la MOE, las veedurías aquí a nivel nacional. En fin, todo eso se mueve por influencias políticas, por el interés político. Así se maneja esa maquinaria en lo que con respecto a lo electoral. Por eso creo que invitarlos a todos los colombianos, a los seguidores, que busquen las fuentes para alimentarse más de esa información tan importante, de esa realidad que desconocen y que algunos ya están cuestionando y señalando como si fuera algo inconstitucional, como si fuera algo no válido, como si fuera algo estrafalario, cuando el candidato Iván Cepeda ha señalado que posiblemente hace el llamado a la desobediencia civil. Entonces voy a entrar ya en el tema central, y esta fuente la voy a leer especialmente de El Tiempo, donde dice el titular: Gustavo Petro reitera llamado a desobediencia civil y vuelve a desconocer triunfo electoral del presidente electo Abelardo la Espriella. El mandatario saliente además convoca movilización para el 20 de julio para defender las reformas sociales propuestas en su gobierno. Recuerde que estamos ya a pocos días de ese evento tan importante del 20 de julio, donde se llevará a cabo en la ciudadela Simón Bolívar, frente a un centro comercial, que el presidente va a estar allí para poder hacer parte de esos escenarios tan importantes de lo que es el 20 de julio, con todas las Fuerzas Armadas y todo lo bonito que a la gente le gusta ver. Y la verdad, pues son actos simbólicos, representativos, en las fuerzas militares con sus trajes, con las armas, pero recuerden también que esas armas son para defender al Estado, no son contra el pueblo. Y eso lo ha dicho mucho el presidente Petro. Entonces, que esas armas sigan ahí como actos simbólicos, representativos, en defensa de nuestra frontera, de nuestro estado, cuando seamos de pronto posiblemente atacados por algo por fuera de nuestro país. Y cuando en un momento determinado las organizaciones alzadas en armas ilegales también están presentes, las fuerzas militares en este caso, para defender la población. Para eso son las armas, para poder hacer ofensiva cuando necesita defenderse de un ataque que sea hacia la población, hacia las mismas instituciones, las fuerzas militares. Continúo diciendo: el presidente saliente Gustavo Petro volvió a desconocer el triunfo electoral del presidente electo Abelardo de la Espriella e hizo un llamado a la movilización ciudadana para el próximo 20 de julio, fecha en la que se convocó manifestaciones en distintas plazas del país y un acto en el sur de Bogotá. Ese mismo día instalará el nuevo Congreso. A través de la cuenta X, el presidente Petro aseguró que esa jornada será un grito de independencia para defender las reformas sociales impulsadas durante su gobierno, que fueron muchísimas, a pesar de que las altas cortes le haya tumbado esas reformas que beneficiaban solamente a la población colombiana. 20 de julio, día de la movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales, escribió el mandatario, quien invitó a la ciudadanía a acompañar
el desfile militar y posteriormente asistir a lo que dominó su despedida como jefe de Estado. Asimismo, el mandatario se adhirió al llamado del excandidato presidencial Iván Cepeda a la desobediencia civil, tema del que estamos tratando en este momento. Petro sostuvo que la movilización buscará defender las reformas aprobadas durante su administración y afirmó que la convocatoria se comenzó a organizar durante un evento realizado este sábado en Cali, o sea, el pasado. Según señaló el senador Iván Cepeda, empieza a organizar la resistencia. Durante ese acto en Cali, o sea, donde está el monumento de la resistencia, que a propósito ya ha habido algunos politiqueros de allá del Valle del Cauca, de Cali, que han pedido solicitar a los jueces para que se derribe ese monumento de resistencia, que es un monumento que no le hace daño a nadie, simplemente la representación del pueblo que ha hecho antes del gobierno de Petro un llamado, un clamor a los nuevos mandatarios, a los nuevos jefes de Estado, a la sociedad en general, reclamándole para que ellos sean visibilizados de todas las problemáticas que han tenido y las luchas que han dado para que se escuchen y sean partes de las diferentes corporaciones a las cuales deben de estar ellos. Inclusive entre ellos estuvo un candidato que ya creo que ya falleció, que luchó, un comunicador, un periodista de Cali, de un medio importante, que estuvo también acompañando a aquellos luchadores de la que dicen posible línea, que fueron gente que fueron allá con sus escudos, con sus canecas, con sus palos, a defenderse de esa posible, digamos, hostigación que estaba haciendo en ese momento algunas personas que estaban infiltradas dentro de esas marchas, dentro de esas protestas, que inclusive el SMAC estuvo también cuestionado por la cantidad de situaciones bárbaras que hicieron, hasta por sacarle los ojos a algunos de los que estaban en la primera línea. Eso no puede suceder y no debe suceder próximamente si se piensan que las formas violentas, como ha manifestado el candidato Abelardo Lasprilla, lo piensa llegar a hacer de una forma violenta. Eso no puede suceder, no puede seguir, y por eso se está pensando que la mejor manera de contrarrestar todas estas formas de accionar, de tocar el botón, es desde ahora constantemente hacer el llamado a la desobediencia civil, como lo ha hecho Iván Cepeda. El senador afirmó que esa postura busca ponerse al rumbo del gobierno de Abelardo de Lasprilla y aseguró que no obedecerá medidas que considere contrarias a los derechos de la ciudadanía. No vamos a obedecer a decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en desacatarlas, sostuvo. A raíz de esto, el primer mandatario publicó un trino en el que insistió en desconocer el resultado de las elecciones presidenciales. Abelardo no ganó las elecciones en Colombia, escribió, y agregó que así afirmaba, entre comillas, abro comillas, el jefe del Estado, cierro comillas, ante toda la humanidad. Pero también volvió a sostener, sin presentar pruebas, que el resultado electoral había sido alterado desde un servidor con un IP en Los Ángeles, California, y afirmó que el ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia. Al referirse al presidente electo, Abelardo de Lasprilla, el mandatario saliente, ha venido formulando este tipo de señalamientos que desde el cierre de los comicios, pese a las autoridades electorales, validaron el proceso saliente, pero hasta 6 de agosto, como él ha manifestado en diferentes trinos, mensajes, que ha dicho que él estará gobernando hasta el día último que vaya a entregar su mandato. Los señalamientos del presidente se producen aunque el proceso electoral ya fue oficializado. El Consejo Nacional Electoral, que entregó la credencial a Abelardo de Lasprilla como presidente electo una vez concluyeron las etapas de escrutinio, y se confirmó su victoria en la segunda vuelta presidencial con más de 12.9 millones de votos. Que 12 millones
12 millones, 9 millones de votos son importantísimos y que representan una diferencia solamente de 200, o la diferencia de 250.000 con respecto al que obtuvo de una manera fraudulenta, como lo han mencionado los medios de comunicación, como lo ha mencionado el presidente Gustavo Petro, que ya tiene la evidencia, las pruebas, cómo se organizó toda esta fraude desde Los Ángeles, desde el sistema que han montado o han tenido los hermanos Bautista, en fin, todo esto ya va uniéndose para poder en un momento determinado tener las pruebas evidentes, y seguramente el presidente Petro va a seguir haciendo este llamado para que los abogados, para que todas las personas que sientan, que quieran apoyar al presidente en este caso, puedan hacer las denuncias respectivas. Y algo puede suceder, algo puede de pronto dar un vuelco importante antes de que se vayan las elecciones, porque ya hemos visto a el magistrado Luis Pérez, un gran abogado, quien ha denunciado y ha puesto ya las denuncias respectivas a las altas cortes, a los tribunales, para manifestar que allí las denuncias que hace no son de inhabilidad, sino de falta de actitud, comportamiento ético, legal y discursivo antes y después del 20 de julio. Entonces pienso que habrá en los pocos días algunas respuestas a eso, después de que se ha revisado esas denuncias, como la Corte lo devolvió, porque no es que se haya rechazado, sino que lo devolvió para que puedan ampliar algunos conceptos que no son claros y que se deben de separar esas denuncias, porque son como alrededor de 20 denuncias. Inclusive dentro de esas denuncias ya hay una nueva que se ha generado, que es las denuncias que se ha hecho el mismo magistrado Luis Guillermo Pérez, donde ya ha señalado que el candidato Abelardo Villaspeña, el futuro presidente electo, digo candidato porque cuando se hizo esos contratos con la gobernación del Atlántico y la alcaldía de Barranquilla, alrededor de 350 millones de pesos, 450 millones de pesos, 350 por la alcaldía de Barranquilla y 100 por la gobernación. Eso está en cuestionamiento, está en investigación. Ya se pusieron también sus respectivas denuncias, porque allí hay inhabilidades por parte del candidato, quien seguramente la Corte también estudiará estos cuestionamientos, estos señalamientos por las denuncias que hace Luis Guillermo Pérez, que hubo inhabilidades porque no tenía que haber contratado con el Estado, con recursos del Estado, estando ya en un tiempo de garantías donde no se podían hacer uso de esos recursos. Entonces estaba inhabilitado para contratar. Esperemos a ver qué sucede, pero allí habrá también seguramente respuestas de las altas cortes y puede haber una sorpresa en ese sentido. Dirán los tigrillos del tigre que pueden llorar. Sí, claro. Están en todo su derecho para expresarse, decir en memes, decir en cosas en sus redes sociales. Tienen todo el derecho para expresarlo. Pero siempre lo he dicho, los comentarios, las opiniones son válidas siempre y cuando vayan dentro del debido respeto, pero también dentro de la profundidad de las fuentes de información. Hay que buscar la fuente de información, alimentarnos de esa y no dejarnos creer, repetir como loros. Pobrecitos los loros, ¿no? Que utilicemos a los loros, pero los loros lo decimos porque ellos le enseñamos a través del vino. Hay unos que ya sabemos cómo hacen hablar el loro. Y así nos hacen hablar algunos colombianos que andan detrás de repetir lo que dice su jefe político, lo que dice su patrón, lo que dice el amigo más fiel, el amigo que a todos le creen
Si le dicen la mentira, ellos se lo creen como una verdad. Y eso es repetir como loros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a tener más sentido, más cultura en la lectura, en la investigación, en la información. No dejarnos que si alguien nos dijo tal información, busquemos la información. Eso es importante que estemos documentados. Por eso yo quiero enviarles a ustedes primero que todo esta información que la pueden mostrar en el tiempo, textualmente, y me voy a un análisis de desobediencia muy importante que lo pueden buscar también en el ámbito jurídico, la plataforma ámbitojurídico.com. Su autor se llama Jairo Enrique Agarita Feo, es PG en Derecho, y les voy a leer textualmente porque es bueno que nosotros profundicemos. La mejor manera de ir a la lectura, de creer más en la fuente de información, de que la gente que está insegura, que tiene dudas, que de pronto no tienen la forma de llegarle la información porque no se tocan temas estos en la familia, en la comunidad, pero nadie argumenta, ¿ya? Entonces tiene que haber alguien que argumente, que al menos diga, mire, sí, yo escuché en tal fuente de información importante, como tal medio, como tal periodista, como tal comunicador, como tal personaje que hace su trabajo periodístico medio alternativo, se llama así, y a mí me parece de vital importancia. Por eso yo les digo, antes de leer este texto y darles a ustedes esa información tan importante para que ustedes reflexionen, para que detengan una información tan valiosa y puedan llevarlos a esa investigación ya más reflexiva, que diga, oiga, sí, creo que es cierto todo lo que se habla y se dice acerca de la desobediencia civil. La desobediencia civil no se trata de atacar a un gobierno ni a las instituciones, se trata de que si no estamos de acuerdo en algo que es injusto, nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Como así hay diferentes situaciones que pueden ir hacia la desobediencia civil, como es el caso militar, también lo pueden dirigir a esa parte. Entonces, yo invito a la gente que se documente más, que pueda buscar esas fuentes de información para que puedan tener más seguridad, más visión de lo que es este tema tan importante que está trabajando hoy en el día, del que está invitando el presidente Petro, del que está invitando el senador Iván Cepeda, no para, digamos, que vaya a hacer ya una orden, no, es un llamado que posiblemente se va se va a ir definiendo a medida que van surgiendo de aquí al 6 de agosto, según las cuestiones que haya habido, pero sin embargo, ahí ya, digamos, que todas las evidencias, las pruebas, desde el mismo presidente electo, donde ha atacado por todos los medios, de forma violenta, de forma inusual, como es el caso de hacer hostigamientos por razones políticas, la instigación a delinquir, la apología del genocidio, violencia política y amenazas contra todo el mundo. Entonces, yo sí creo que ahí muy importante que tengamos un líder, unos líderes que puedan estarnos orientando, diciendo cómo se deben de hacer las cosas, cómo se deben dirigir, sin provocar violencia, sin provocar actos de vandalismo. Eso hay que tenerlo claro. Una cosa es que lo que dicen la oposición, la extrema derecha, que es que ya van a incendiar el país, que vamos a volver a los años de 50 de la violencia. No, eso es falso, totalmente falso. Hay maneras de hacer, por ejemplo, otra forma de hacerlo es cuando, por ejemplo, ustedes ven gente que dice que se van a encadenar frente a la gobernación, a la alcaldía, es porque se silencian de esa manera, hacen un llamado a todos los funcionarios públicos, la alcaldía, el gobernador, para que se escuche sus injusticias que han cometido por un político, por un funcionario público y que no se le han atendido. Es la única forma de hacer esta
forma de hacer este tipo de desobediencia civil pacífica. Bien, entonces les voy a dar textualmente lo que dice Jairo Enrique Angarita Feo. Bueno, feo para unos que dirán que no les gusta, sobre todo la posición de la derecha, pero bonito para los que nos gustan escuchar estos temas precisos, con derecho, sobre todo de un profesional en PIGI. Dice así: las democracias constitucionales descansan sobre una premisa tan sencilla como exigente. Todos los actores políticos aceptan someterse a las mismas reglas, incluso cuando sus resultados no les favorecen. Esa es la esencia del Estado de Derecho. Las elecciones pueden producir victorias o derrotas, pero la legitimidad del sistema depende de quienes participen en él, reconozcan que las controversias deben resolverse mediante los mecanismos institucionales previstos por la Constitución y no mediante decisiones unilaterales de los propios contendientes. Esta idea adquiere especial relevancia en escenarios de alta polarización política, donde el debate sobre las propuestas suele ser desplazado por la confrontación permanente respecto de la legitimidad del adversario. En esos contextos aparece con frecuencia un contexto de enorme tradición democrática. La desobediencia civil, sin embargo, no toda convocatoria que invoque esa expresión corresponde realmente a lo que la teoría política y constitucional entiende por ella. La desobediencia civil constituye una de las instituciones más elaboradas del pensamiento democrático, desde Henry David Thoreau hasta Martin Luther King Jr., pasando por John Rawls. La doctrina coincidió en que se trata de una forma excepcional de resistencia frente a normas o decisiones manifiestamente injustas. Su ejercicio reúne características claramente definidas. Es público, pacífico, deliberado. Persigue la protección de principios superiores de justicia y quienes lo promueven aceptan las consecuencias jurídicas derivadas de su actuación. John Rawls sostuvo que la desobediencia civil únicamente encuentra legitimidad dentro de un régimen democrático cuando constituye un acto público, no violento y excepcional dirigido a corregir una injusticia manifiesta. Una vez que los mecanismos institucionales ordinarios han resultado insuficientes, no se trata de un instrumento para sustituir el Estado de Derecho, sino un recurso orientado precisamente a preservarlo cuando sus propios mecanismos de protección han fallado. Rawls, 1971. Precisamente porque busca proteger el orden constitucional y no destruirlo. La desobediencia civil no constituye una licencia para desconocer cualquier decisión institucional que resulte políticamente inconveniente. Su legitimidad depende de la existencia de circunstancias extraordinarias que evidencien una grave ruptura del orden constitucional, la afectación de derechos fundamentales y el agotamiento o la ineficacia de los mecanismos institucionales previstos para restablecer la legalidad. En una democracia constitucional, las controversias sobre la validez de una elección cuentan con procedimientos específicos de revisión. El escrutinio electoral, los recursos administrativos y el control judicial constituye precisamente las garantías diseñadas por el constituyente para corregir eventualmente irregularidades. Mientras esos mecanismos permanezcan abiertos y funcionales, la teoría clásica de la desobediencia civil difícilmente encuentra los presupuestos que justifica sustituir las instituciones por convocatorias orientadas al desconocimiento colectivo de los resultados electorales. En conclusión, también encuentra respaldo en la teoría deliberativa de Jürgen Habermas, tanto que a este personaje que ha pronunciado el presidente Gustavo Petro, Habermas. Es un documento muy importante, un libro muy importante, hay contenidos de temas que hablan sobre, o que Habermas hablan de estos temas de vital importancia. Yo los invito a que profundice más con esos textos de Habermas. Yo lo tuve que leer cuando estuve estudiando comunicación social. Son dispendiosos, pero la verdad allí Habermas nos habla con un contenido, con una riqueza
exuberante, muy exaltante en ese sentido para poderlo aquí traer haciéndole ese reconocimiento a Habermas. Por eso el presidente ha citado muchas veces en sus, eh, en sus discursos a este gran personaje, y ahí hay que buscar, hay que descubrir a ver qué es lo que trata Habermas y qué dice de la política, qué dice de los medios de comunicación, qué dice de esas facetas tan importantes de los medios de comunicación. Continúo, para quien la legitimidad democrática depende de que los conflictos públicos sean procesados mediante procedimientos institucionales capaces de garantizar igualdad, participación y argumentación racional. Cuando el desacuerdo abandona esos escenarios y pretende resolverse mediante el desconocimiento anticipado de las decisiones institucionales, se debilita la confianza en el propio sistema democrático. Habermas, 1998. Habermas. Ello no significa que los ciudadanos deban aceptar pasivamente cualquier actuación del poder. Ser pasivo no es bueno. Para unas cosas sí, pero la pasividad que ha habido de muchos colombianos, por ejemplo, en el caso, haciendo aquí un paréntesis a la lectura, en no haber participado en las elecciones, en no haber ido a votar, eso nos condena a la gran mayor población colombiana. ¿Cuántos no habrán ahorita arrepentidos de no haber votado, de no haber ido a votar, de no haber ido a la urna masivamente? Muchos se quedaron allá porque le dieron más importancia a otras cosas, menos al voto, que es de vital importancia. Por eso es importante hacer énfasis que la pasividad no es bueno en todo el sentido de la palabra. Cualquier actuación del poder, la crítica, la protesta, la movilización social y el control ciudadano forman parte del núcleo esencial de las libertades democráticas. Lo que resulta jurídicamente problemático es utilizar la desobediencia civil como argumento para promover el desconocimiento anticipado de decisiones cuya legalidad corresponde precisamente a examinar las autoridades competentes. Por ejemplo, a promover el desconocimiento anticipado. Pueda que Abelardo de las Espriella se arrepienta de todas esas brutalidades, entre comillas, que ha dicho, que acabar con el proceso de paz es una brutalidad. Eso no lo puede echar atrás, no lo puede acabar, porque ya hay unos compromisos internacionales. Eso genera una cantidad de pérdidas, inclusive de costos, le cuesta al Estado. Entonces, por eso dice, vamos a ver qué sucede, y seguramente los líderes, entre ellos Iván Cepeda, el senador, y algunos grandes líderes también del progresismo, estarán atentos para ayudar a impulsar esa desobediencia civil, con argumento para promover el desconocimiento anticipado de decisiones. ¿Por qué anticipado? Porque nos anticipamos que eso puede suceder por lo que ha dicho el candidato en las redes sociales, atacando con violencia, atacando de que va a acabar con los criminales, que eso está bien. Lo que no puede atacar es a un proceso de paz. Los criminales son otros, ya sabemos que vienen de allá, de arriba, como lo ha anunciado el presidente Petro, de esos grandes mafiosos que hay, la gran mafia que hay, que no están en el país, y que son manejados por aquí algunos criminales de esas organizaciones que protegen esos altos capitales, que no son de la guerrilla. La guerrilla ya entró en proceso de paz en el 2016, como fue la FARC, y lo que hay es algunas organizaciones ilegales que no entraron en ese proceso de paz, pero le siguen trabajando a esas organizaciones criminales de narcotráfico. Entonces ahí está bien que Abelardo diga, listo, vamos a atacar a estos criminales, y también atacar también seguramente a esos criminales que están acabando con la naturaleza, con los ríos, con todas las fuentes naturales, con el medio ambiente, con los bosques. Allá es donde debe profundizar y no permitir, como está pasando ahorita, el clamor que hace la gente, los activistas, de proteger el páramo de Santurbán. Ya se están mencionando que hay esas entidades a nivel internacional que ya parecen pirañas, que como va a llegar a Abelardo, entonces le va a permitir poder
continuar para poder hacer una deforestación total y poder trabajar con minería ilegal para sacar oro. Entonces, eso hay que anticiparlo, esas decisiones cuya legalidad corresponde precisamente a examinar a las autoridades competentes. La diferencia no es menor, una cosa es decir que las instituciones funcionen y otra muy distinta, reemplazarnos por la voluntad política de quienes consideran que el resultado debe ser diferente. Cuando esa sustitución ocurre, el conflicto deja de desarrollarse dentro del Estado de Derecho, para trasladarse al derecho de la confrontación permanente, donde la fuerza de las reglas comienzan a ceder frente a la fuerza de las narrativas políticas. Desde la sociología jurídica, este fenómeno plantea un problema aún más profundo. El debilitamiento de una democracia no comienza únicamente cuando los ciudadanos incumplen las leyes. También se manifiesta cuando quienes aspiran a ejercer el poder transmiten la idea de que las reglas solo merecen obedecerse cuando producen resultados favorables para sus propios intereses políticos, que eso es lo que va a venir. Allí lo que va a hacer Abelardo Lasprilla es cumplirle unos intereses políticos y económicos a los Estados Unidos, a Israel. Ya, va a abrirle las puertas a Israel para que seguramente se continúe con esa guerra tan aberrante de matar niños, de posibilitarle de abrir nuevamente la apertura de llevar carbón para poder seguir fabricando armas. En fin, todos esos son intereses políticos que tiene este candidato y que seguramente todos sus equipos de trabajo lo seguirán llevando, porque los intereses de esos ministros, de ese gabinete, de ese conjunto de seguidores que están allá, tienen intereses muy altos y fueron aquellos que estuvieron empobrecidos, estuvieron en la miseria, como dijeron, como ha dicho el vicepresidente que ha llevado a los Estados Unidos allá a decirle a Marco Rubio que es que hemos estado en desgracia, en miseria. Sí, tienes razón, en miseria han estado 4 años y seguramente muchos años más desde el gobierno de Duque, que no han podido volver, porque recuerden que él fue ministro de Hacienda, el vicepresidente Restrepo, electo, fue ministro de Hacienda y tuvo situaciones que no favorecieron para nada a la población colombiana con altas tributaciones. Busquen ustedes en las fuentes de información, en la internet. Y sin embargo viene a señalar que estuvieron en miseria, que el país estaba en miseria. Sí, razón. La miseria que ellos estuvieron durante 4 años porque no tuvieron la oportunidad, estaban quedando ya en bancarrota. La única solución era aliarse en todo este equipo de gente que estaba en bancarrota, porque le cerraron los espacios de la ilegalidad, del narcotráfico, de la minería ilegal, del robo de tierras. Recuerden, este gobierno es el único que ha recuperado tierras y por eso el presidente le ha solicitado al director de la Agencia Nacional de Tierras que titulice rápidamente a los campesinos, los que falten, ¿sí? Sobre todo aquellas tierras que han podido negociar con altos terratenientes que tenían y que afortunadamente las han entregado, las han vendido, no se las han arrebatado este gobierno, no se las han expropiado. Eso hay que tenerlo claro. Y sin embargo algunos de la oposición y algunos medios de comunicación vendidos dicen todo lo contrario para manipular y mentir en esas fuentes de información. Entonces por eso es importante que tengamos claro cómo el debilitamiento de una democracia no comienza únicamente con los ciudadanos, cuando los ciudadanos incumplen las leyes, también se manifiesta cuando quienes aspiran a ejercer el poder transmiten la idea de que las reglas no solo merecen obedecer cuando producen resultados favorables para sus propios intereses políticos. En ese punto aparece una de las expresiones más sofisticadas de la anomía contemporánea. La norma deja de ser un mandato general y obligatorio para convertirse en un instrumento contingente cuya observancia depende de la conveniencia política del momento. Se acepta cuando beneficia al actor político y se cuestiona cuando lo perjudica, ¿ya?
En este caso se está cuestionando, como lo ha dicho Cepeda, como lo dice el presidente, se está perjudicando a la población colombiana, a los más necesitados, de privarle, por ejemplo, que ya tenga que atacar con el trabajo laboral, que van a acabar con las horas, que van a dar el trabajo por horas, si eso ya está establecido desde las leyes anteriores. No sé, tantas mentiras que dicen que vale la pena que ustedes, los que van seguramente a gobernar con Abelardo de la Espriella, lo pongan centrado al presidente electo para que no diga tanta mentira. Pueda que todo haya sido simplemente para cautivar votos, para ganar votos, porque hay gente tonta, hay gente imbécil que se deja llevar por las mentiras y la manipulación que dice un candidato. Y dice, sí, ese es mi candidato, eso es cierto, lo que dicen de Petro, y ahí le van detrás ahí como corderos al rebaño. Entonces, la consecuencia inevitable es el deterioro progresivo de la autoridad normativa sobre la cual descansa toda democracia constitucional. Las palabras de los dirigentes políticos poseen un enorme poder performativo. Cuando un líder convoca a la desobediencia civil, como el caso de Iván Cepeda, el presidente Petro, antes de que las instituciones competentes hayan agotado los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico, no solo moviliza a sus seguidores, también transmiten un mensaje cultural según el cual la legalidad es relativa y las reglas pueden suspenderse cuando el resultado no coincide con las expectativas propias. Claro, aquí han habido situaciones de expectativas que nos tienen a todos los colombianos. ¿Será que nos van a poner en estas condiciones? ¿Será que vamos a volver a la violencia? Vamos a volver a todo tipo de polarización, de divisiones, marginando a las clases más necesitadas, a la clase campesina, a la clase indígena, a los afro, a las negritudes, en fin, a la clase trabajadora. Entonces aquí esas expectativas pueden acrecentarse a medida que el gobierno electo vaya entrando en ese proceso, y ahí estarán nuestros líderes enviando mensajes, ahí estarán diciendo, porque esa es la oposición que se hace, y la oposición es legal, la oposición es vital, porque eso es la democracia lo permite. Entonces, ese mensaje produce efectos que trascienden la coyuntura electoral, incrementa la polarización, debilita la confianza en las instituciones, reduce los incentivos para acudir a los mecanismos legales de solución de controversias y fortalece la cultura política, donde el desacuerdo deja de resolverse mediante el derecho para convertirse en un conflicto permanente entre adversarios. Como advierte Luigi Ferrajoli, la fortaleza del constitucionalismo no radica únicamente en reconocer derechos, sino en imponer límites jurídicos efectivos al ejercicio del poder. Esa exigencia vincula tanto a quienes gobiernan como a quienes aspiran a hacerlo. La Constitución pierde capacidad normativa cuando su observancia depende de la conveniencia política de cada actor. Ferrajoli, 2009. La historia demuestra que las democracias rara vez se deterioran de manera abrupta. Su desgaste suele comenzar cuando las reglas dejan de ser reconocidas como patrimonio común y pasan a interpretarse según la autoridad política del momento. En ese escenario, la desobediencia civil pierde su carácter excepcional y corre el riesgo de convertirse en un recurso teórico destinado a legitimar el cumplimiento de aquello que constituye precisamente el fundamento de toda convivencia democrática, la vigencia imparcial de la Constitución. La desobediencia civil nació para proteger la Constitución frente al abuso del poder, convertirla en una herramienta para desconocer las reglas democráticas antes de que las instituciones hayan agotado los procedimientos previstos por el propio orden constitucional, no fortalece la democracia, debilita la autoridad del derecho, y cuando la obediencia a la Constitución comienza a depender de la conveniencia política del momento, deja de discutirse una lesión para comenzar a erosionarse el fundamento mismo del Estado Social de Derecho. Por último, dice aquí el relator, el autor, la democracia no empieza el día de las elecciones, empieza cuando todos vencedores y vencidos aceptan que la Constitución está por encima de sus intereses políticos. Allí termina la desobediencia legítima y comienza la anomía.
Bueno, eso para invitarlos a que podamos entrar y profundizar más en este tema que tiene que ver con la desobediencia civil, para que no empecemos nosotros a imaginarnos disparates, a decir disparates que no son, como las que ya vemos en ciertos medios tradicionales, los mismos de la oposición, los famosos Vox, ¿sí? Que ha creado y que ha pagado este candidato, este presidente electo. Ya eso ya está evidenciado, ya el presidente Petro tiene las pruebas de todo esto. Ojalá haya resultados. Muy difícil si creemos que con estas altas cortes, los altos tribunales ha tumbado muchas reformas, porque sabemos que también están al servicio, algunos de esos magistrados, de esos jueces están al servicio de los grandes gremios, de los banqueros, de los politiqueros, de aquellos que manejan los recursos de la nación. Se maneja mucho poder, mucho dinero, y allí pues es muy difícil de que puedan dar unos resultados a esas reformas más favorables a la población. Ojalá algún día podamos derrotar eso, una lucha profunda que se haga constantemente, consecutivamente, contra la corrupción. Ese es el trabajo que estamos nosotros haciendo desde comunicadores independientes, desde los medios de comunicación alternativos. Estamos haciendo ese trabajo para que la gente pueda profundizar más en estos temas. Esperamos de que ustedes puedan también entrar en ese ámbito, así como dice ese análisis político, en este medio de ámbito jurídico. Quiero dejarlos aquí con este último mensaje, también aquí de Pares. Leas en Pares también. Pares es un medio de comunicación que habla parte también de lo que leí en el tema que di a continuación. Pares es una fundación de paz y reconciliación, medio digital, muy importante. Allí hacen unos informes valiosos. Y termino por decirles como conclusión, pero antes les voy a leer esto. Dice: la historia de una idea poderosa, la desobediencia civil, no nació como una estrategia de destrucción del Estado, sino como un recurso moral frente a las leyes socialmente injustas. La historia nos muestra algunos ejemplos de desobediencia civil contra la esclavitud, de Bijarro tolerado, como lo mencionó ámbito jurídico, desobediencia civil contra el imperialismo. Mahatma Gandhi convirtió esa idea en una herramienta política de enorme alcance. La resistencia pacífica frente al dominio británico demostró que un pueblo podía desafiar un imperio sin recurrir a la violencia, como lo que está proponiendo Iván Cepeda. Desafiar a este gran imperio que viene, ¿sí? Porque esas son las expectativas, y eso es lo que ha pronunciado el candidato. Algo vergonzoso, algo degradante, sobre todo un candidato que la paz le vale huevo. Allí no se pronuncia sino violencia, guerra, destrucción. ¿Qué esperamos de un personaje de estos para gobernar?